Bienvenidos a Un Viaje Inesperado, podcast auspiciado por el Centro para la Prevención y Control del Cáncer, CECAN, espacio que te acompañará e informará en este proceso a través de diversas conversaciones con especialistas y pacientes expertos. Hola y bienvenidos al segundo capítulo de Un Viaje Inesperado. En el día de hoy tendremos una conversación muy cercana con Juan, que nos contará su historia de haber tenido cáncer de colon metastásico y cómo en las situaciones más difíciles siempre hay razones para seguir adelante. También nos acompaña Silvia Palma, enfermera de práctica avanzada en oncología del Centro del Cáncer UC Christus y de la Escuela de Enfermería UC, que nos ayudará a comprender cómo podemos mejorar la experiencia de las personas que enfrentan esta enfermedad. Juan, primero que todo, quiero agradecerte por estar aquí y compartir con nosotros tu historia. Gracias a ustedes por invitarme. Juan, sé que no es fácil revivir ciertos momentos de los que pasaste, pero también sé que tu experiencia puede ser muy útil, muy importante para muchas personas que están pasando por algo similar. ¿Cómo fue para ti y tu familia recibir el diagnóstico de que tienes cáncer? No me imagino ningún escenario en el que pueda no ser bastante chocante. En mi caso particular, fue en abril del año pasado, año 2023, donde después de haber tenido en el verano unas vacaciones de viaje con la familia, empecé como con unas molestias que me hicieron un poco de ruido porque no era como lo habitual en mí. Estábamos fuera de Chile, o sea, lo que lo hacía un poco más complicado porque no teníamos mucho a quien recurrir, teníamos estas típicas videollamadas de los seguros, pero que en realidad uno mejor ni las hace porque no, tú dices, ¿qué voy a resolver? No, el momento, claro. Exacto, y además con la familia, arruinando un poco las vacaciones. Bueno, no fueron vacaciones muy buenas. Pasé acostado más en la pieza que en la playa, pese a que lo habíamos soñado completamente distinto. Y bueno, de vuelta, consulté. Me mandaron a hacer un par de exámenes que aparentemente no salieron malos. No mostraban indicio de estar en presencia de algo así. ¿Qué exámenes te mandaron a hacer? Los habituales, me hicieron como una radiografía de sangre, ¿Ya? que no mostraban un indicio claro de que podía estar viviendo algo como esto. Pero luego un médico que me vio me indicó hacerme una colonoscopia. Y inicialmente entiendo que no me la habían hecho porque era como para ir como ya corroborando cuando había más señales. Me demoré un poco en hacerla porque me entiendo que no encontré hora muy rápido, porque además un amigo me dijo que era súper peligrosa porque como que te podían pinchar por dentro, que había salido de casos de personas que habían salido así como gravemente heridas. Fake news, ¿ya? Y yo un poco lo dilaté, un mes y medio por lo menos, hasta que un día ya me la hice porque ya, o sea... Las molestias continuaban. Sí, pero además porque entendía que tenía que hacerlo. Yo jamás, nunca, imaginando siquiera estar en presencia de un diagnóstico de este tipo, para mí era una gastroenteritis o algo que se podía resolver probablemente tomando un remedio. Y no fue así. Fui un viernes a hacerme la colonoscopia y nada, o sea, duró 10 minutos y entre que uno está sedado, así que son como en esas películas cuando ves imágenes, gente que pasa por delante, tu familia llegando, tus hermanos que no estaban invitados a este evento médico, todos alrededor de la cama, y tú despiertas y cuando tomas conciencia recibes el balde de agua fría. Entonces, si tuviera que describirlo como en una escena, fue un balde de agua fría que te deja helado, te deja impávido, incrédulo. Y bueno, se produce en ese minuto lo que, así como cuando las pocas veces que lo he contado a personas más cercanas, así como la noche oscura del alma, que quedas en la más absoluta oscuridad, pensando casi como despidiéndote de la vida, porque claro, la palabra tiene una carga muy fuerte. Y bueno... ¿Te recuerdas qué te dijeron ahí el doctor o la doctora? Sí, me dijo que si bien ella no era como especialista y lógicamente había que esperar otros exámenes para corroborarlo, lo que había evidenciado la colonoscopía era efectivamente un tumor, creo que estenosante, una palabra así ocupó, que básicamente era una obstrucción completa del colon. Y sin ser experta, ella nos daba así como con un 90% de seguridad que lo que ella había visto en la colonoscopia era un tumor. Y ahora había que ver
de qué sabor, color, gama era lo que estaba ahí. Y bueno, me hicieron un par de exámenes y ya después tuve el resultado. Y que era efectivamente, como tú dices, un cáncer de colon y además con una metástasis hepática. Ese fue básicamente el diagnóstico. Y bueno, de ahí empieza este viaje inesperado que fue el que me tocó abordar a mí en abril del año pasado. Y en el que llevo ya año y medio, más o menos. Quería saludarte a ti, Silvia. Está con nosotros aquí nuevamente Silvia Palma. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Alfredo, ¿bien y tú? Hola, Muy Juan. bien. Oye, Silvia, sobre lo que nos contaba Juan, ¿cómo acompaña a los pacientes cuando reciben un diagnóstico como el de Juan, que es un cáncer avanzado? Yo creo que la palabra cáncer es devastadora, como dijo Juan en un principio. Bueno, después de ese balde de agua fría generalmente hay que como decodificar todo lo que eso significa. Y a veces en eso las enfermeras tenemos un rol bien importante de ir como traduciendo lo que significa el diagnóstico, lo que significa el tratamiento. Y ahí empieza nuestro viaje también con el paciente. Somos como los tripulantes de cabina ahí acompañando, cuidando, conteniendo, orientando, porque se abren un mar de preguntas de distinta índole. Entonces yo creo que la cercanía que logramos como enfermeras con los pacientes nos permite hacer eso, acompañar y cuidar, contener y preparar a este paciente que va a tener que partir con distintos tratamientos. Y creo que esa es nuestra forma, educar, acompañar, esa es nuestra forma de cuidar. Y sobre eso, sobre el tratamiento, Juan, ¿qué tipo de tratamiento tuviste y cómo fueron los efectos secundarios? ¿Cómo te afectó psicológicamente y físicamente? Bueno, a mí, producto del hecho de haberse descubierto ya con otras localizaciones o con metástasis, hizo que mi primera escala en este viaje fuese un ciclo de quimioterapia de 12 ciclos. Ya. Que los hacía cada 14 días, cada 2 semanas. ¿Te acuerdas qué droga se usaba? No recuerdo Silvia? los nombres. Claro, el esquema se llama Folfox. Sí, perfecto. Sí, y básicamente en esa primera etapa, en mi caso fue todo muy rápido, gracias a Dios, porque a veces tú ves en la tele los temas de las listas de espera, personas que llevan meses y hasta años esperando, incluso por una confirmación de diagnóstico. Yo tuve la suerte, la gracia de la desgracia, como he escuchado algunas personas que dicen, que pese a este diagnóstico adverso, caí como en un loop de personas maravillosas que de alguna manera me fueron llevando el camino que hoy día me tiene acá, ¿ya? Y en ese sentido, en esa primera como etapa de educación, claro, cuando a ti te dicen que van a hacer quimioterapia, tú tienes la imagen que conoces como de la serie o de las películas. Por lo general se muestra bien acentuada en lo que tiene que ver como con los efectos que tiene. En ese minuto lo primero que me tocó, así casi como revisión de aduana en este viaje, fue ingresar a pabellón por primera vez para que me colocaran un catéter acá en el pecho. Ajá. ¿Ya? No tenía muy claro que me iba a pasar eso. Y recuerdo que lo único que le preguntaba a las personas que me estaban haciendo la cirugía de colocarme el catéter es si con ese catéter yo iba a poder levantar pesas y hacer flexiones de brazo. Y de hecho el cirujano, había un cirujano hombre y una cirujana, y me decían que ellos no podían creer que yo les estuviese preguntando eso, así como a ese nivel de prioridades. Y yo les decía, bueno, es que es lo que hago todos los días. Entonces, colocarme algo que me genera una ruptura en lo que yo hago todos los días es donde quizás probablemente voy a sufrir el efecto más fuerte, que es como a nivel emocional. Partió la quimio creo que al día siguiente o subsiguiente de haberme colocado el catéter. Como te digo, fue todo muy rápido. O sea, partimos con turbulencias así de entrada. Y ¿sabes qué? Recuerdo que llegamos ese primer miércoles, porque para mí es el recuerdo de los miércoles por medio. De hecho, cada miércoles que despierto en esta etapa de seguimiento, o sea, recuerdo los miércoles en los que me paraba para ir a la quimio y recuerdo lo feliz que me sentía los miércoles que no me tocaba quimio. Y ahora tener muchos miércoles sin quimio es algo que te da como un aliento para levantarte que es súper agradable.
pero entendiendo siempre que es la quimio lo que te permite de alguna manera poder abordar lo que te está pasando. ¿Te costó entender eso? Como, porque lo que me decía al principio, la quimio, uno tiene la imagen, a lo que me voy a enfrentar es muy fuerte, muy duro, desagradable, pero al final tú te aferraste a la quimio como esto me está ayudando y esto me está sirviendo. Exacto, y además me tocó que previo a partir, tanto en la primera consulta como de capacitación en lo que venía, y además en las consultas médicas con mi doctor, siempre me explicaba, tocándose los dedos de la mano, lo que estadísticamente podía pasarle a ciertas personas. Entonces, no lo recuerdo exactamente, pero me decía, mira, de 10, siempre era de 10, a 5 probablemente les pase algo como esto, pero estadísticamente. Y tú sabes que las estadísticas esconden los casos específicos. Entonces, y siempre decía, y a 1 no le pasa esto. A 1 no le pega tan fuerte esto otro. Entonces yo decía, yo soy ese 1. Y me quedaba siempre con la figura de Bruno moviendo un dedo y diciendo, y a este 1 no le pasa esto. Entonces yo decía, yo voy a hacer ese. Y afortunadamente, pese a que se me hizo largo, porque además tuve cirugías intermedias, tuve una ablación por radiofrecuencia, transcurridas como dos ciclos en el hígado, que fue una primera como intervención, procedimiento. Después, como al mes y medio después, una resección hepática, donde me sacaron la mitad del hígado. Y al término del proceso, otra nueva cirugía. Entonces eso hizo que se fueran como espaciando un poco los plazos. Entonces lo que aparentemente yo decía, 12 ciclos, 2 por mes, son 6 meses, terminaron siendo al final como 8 y cerca de 10. ¿Se te hizo muy largo? No. ¿Sabes cuándo se me hizo largo? Fue, creo que por efecto acumulativo, más o menos como por el ciclo 9 o 10, hice una reacción alérgica a un componente del medicamento, no me acuerdo cuál era. Mientras estabas en el momento de la quimioterapia. Exacto. Ya. O sea, ya como cuando ya sentía que las tenía completamente dominadas y ya era como llegar, sentarme, incluso trabajaba mientras estaba en quimio. En una de ellas, te miento cuál era, pero creo que fue como a las 9, porque fue cercano ya a la última. De repente me empecé a sentir raro, los oídos me empezaron como a zumbar, aparentemente me puse muy rojo y empecé a ver como que las personas que trabajan ahí en el área de quimioterapia empezaron como todos a moverse muy rápido y alrededor mío. No sé, yo decía, ¿será una cámara escondida? Porque empezaron a movilizar como carritos y cosas y me miraban muy raro y era porque efectivamente estaba teniendo una reacción alérgica a un componente del medicamento. Y me dijeron, tranquilo, y al final me vio una inmunóloga, que al final lo que tuvo que hacer para poder continuar con la siguiente fue hacerlo de una manera mucho más espaciada. Fue lo único como que yo diría que fue como una manchita así en el proceso. El resto, gracias a Dios, no tuve mayores inconvenientes. Tuve lo clásico, bajé un poco de peso, se me cayó un poco de pelo, tenía algunos episodios de indigestión, pero como ya estaba como... ¿Fatiga? No, ¿sabes qué no? Ya. Y creo que era porque además, y si quieres, para poder engancharlo con el tema del deporte, es que yo siempre estuve como con la actitud de que esto no me dejara como abatido. Perfecto. Y creo que algunas veces, estando físicamente muy cansado, igual me hacía el ánimo, me colocaba las zapatillas, me colocaba las muñequeras, me colocaba como el disfraz de deportista, y en la casa hacía mis entrenamientos, ya después como que le perdí el miedo al catéter y levantaba un poquito de pesa. Después ya empecé a salir a trotar y ya al final como que se me olvidó que estaba en tratamiento. Y seguí haciendo la vida tal como la hacía antes, con algunas limitaciones obviamente, pero siempre como bien enfocado en mantenerme como en términos de ánimo arriba. Y creo que resultó bien. Sobre lo que nos cuenta Juan, Silvia, aunque veo que Juan lo llevó bien positivamente, tuvo malestares, momentos que no fueron fáciles, pero ¿qué estrategias tú recomiendas para los pacientes que tienen efectos secundarios algo fuertes y cómo pueden sobrellevarlos? Mira, lo primero, que los efectos son generalmente, la gran mayoría, transitorios, o sea, se pasan. Uh-huh. No lo pasa mal un rato, pero se pasan. Lo segundo es que en general hay cosas que puedes tomar para evitar tener algunos efectos secundarios. Por ejemplo, Juan no tuvo náuseas, pero hay quimioterapias o pacientes que sí tienen náuseas y ahí podemos usar medicamentos antes, durante y después para evitar las náuseas. Lo otro que es súper importante y que nosotros habitualmente se lo
enseñamos a los pacientes en la educación es que los efectos adversos son esperados y que no por tener más efectos adversos tu tratamiento va a ser más efectivo. Entonces, la importancia de reportarlos al equipo cuando tienes control. A mí, como enfermera de práctica avanzada, también me toca controlar a los pacientes cuando estoy en consulta con el oncólogo, y en general tratamos de indagar bien qué efectos secundarios tienen para ver si hay que hacer modificaciones o cambios en el tratamiento para los ciclos siguientes. Entonces, yo creo que el mensaje es que hay algunos que se pueden prevenir, otros que van a venir sí o sí y que podemos tratar, y que son pasajeros. Y algunos los nombró Juan, pero ¿qué otros pueden sumarse a eso? Dijo pérdida de cabello, un poco de malestares estomacales, la neuropatía también es parte de eso. Lo más frecuente son las náuseas. Esa es como la más frecuente de todas. De ahí yo diría... ¿Que duran molestia. todo el proceso o hay días mayores? No, generalmente son los primeros días. Los 3 primeros días, por eso es que esos días son los que habitualmente se toman medicamentos para no tener náuseas. Okay. Pueden haber molestias gastrointestinales como constipación o diarrea o dolor abdominal, alteración en la piel y las mucosas. La caída del pelo, en el caso, por ejemplo, de Juan, no la esperábamos tanto, pero cuando hay pacientes que nosotros sabemos que sí o sí el pelo se va a caer, es súper importante la preparación al paciente y explicarle desde antes que eso va a pasar, aunque probablemente ese paciente va a pensar lo que dijo Juan, o sea, de esos 10 yo voy a hacer ese uno al que a lo mejor no se le va a caer, y eso es un mecanismo de defensa de todas las personas, o sea, todos nos resistimos un poco a las agresiones, sobre todo a las más fuertes. Pero es súper importante anticiparlo, porque así las personas, por ejemplo, hombres o mujeres, el pelo no tiene que ver solo con las mujeres, pueden prepararse y ver si van a usar pañuelo, van a usar peluca, si van a ir con el peluquero a una determinada hora donde no haya mucha gente. O sea, es bueno anticiparse a esos momentos, sobre todo a estos efectos secundarios que sabemos que van a pasar y que son muy duros, porque al final el estar preparado te permite que ese evento no sea tan terrible. Yo te digo, o sea, el momento de la caída del pelo en general es terrible, aunque te prepares, da lo mismo, pero si lo conversaste, si tienes preparado tu pañuelo, si tienes armado un plan, es mucho menos doloroso que cuando lo negaste todo el rato y no hiciste nada. Y de un día para otro el pelo quedó puesto en la almohada y no en tu cabeza, y más encima duele, entonces es como doloroso en el cuero cabelludo y doloroso también a la vista el perder. Es como hace muy visible que estás enfermo y que estás recibiendo, claro. Sí, yo siempre lo explico como el cartel en la frente, porque yo soy súper hincha de las pelucas, sobre todo para las mujeres, porque yo creo que cuando a las pacientes se les cae el pelo es como que si les pusieran un letrero que tienen cáncer y que están en quimio. Y uno no quiere estar en el supermercado y que la señora que está sacando las papas al lado tuyo te mire con cara de ¡ay, pobrecita! Porque a lo mejor no es pobrecita, pero no quiere compartir eso. Entonces, por eso yo creo que es bueno, con todos los efectos secundarios, todas las quimioterapias son distintas. Como dijo Juan, la que él recibió se llama FOLFOX, y otra de las cosas frecuentes de ver en el FOLFOX es la neuropatía, por ejemplo. Entonces ahí educamos a los pacientes a que eviten el contacto con el frío, porque eso acentúa las molestias. Y las reacciones adversas o las reacciones alérgicas también son frecuentes con el oxaliplatino, sobre todo después del 8º ciclo. Y eso fue lo que le pasó a Juan. Hizo una reacción alérgica al medicamento, y eso se trata habitualmente en las unidades de quimioterapia, como son centros especializados y las enfermeras que trabajan ahí son especialistas en oncología. En general son efectos que se tratan muy rápidamente. Se detiene la infusión, se administran medicamentos para que como para contrarrestar los efectos. Eso ya está protocolizado, el partir. Generalmente ahí nos avisan a nosotras, las enfermeras. Cada enfermera tiene su grupo de pacientes, entonces nosotras los vamos a ver. Después, si el paciente se estabiliza, podemos continuar a veces. En otros casos no se puede continuar la administración de la droga. Se suspende por ese día.
Se suspende por ese día hasta que lo evalúa otro, como dijo Juan, generalmente cuando la primera reacción alérgica generalmente se maneja ahí y se intenta después de nuevo. Si no funciona, ahí vamos con un especialista que habitualmente es un inmunólogo que indica esta administración que es con desensibilización, donde la droga se va pasando de concentraciones muy pequeñitas a más grandes en un determinado tiempo. Pero se tratan, o sea, yo creo que es mucho más seguro, siempre pienso que es mucho más seguro ponerse una quimio en una unidad ambulatoria, porque el volumen que tratan las enfermeras ahí es mucho más grande que en el hospital, donde en general es menos frecuente. Juan, me soplaron por ahí. Tu vida laboral continuó, ¿no? Hiciste una parada, un paralé durante el proceso del tratamiento. ¿Cómo lograste equilibrar tu vida laboral con los desafíos de la enfermedad y el tratamiento mismo? Lo que pasa es que desde más de 10 años, 12 yo diría, yo trabajo de manera independiente. Ok. ¿Ya? Entonces, no tuve como mucho el espacio para ir a hablar con un empleador, explicarle que estaba pasando por esto. Hasta ese minuto yo tenía una pequeña agencia en marcha, andando, con un par de personas con las que trabajaba de manera regular, clientes. Y bueno, hace un tiempo atrás y ahí de repente uno tiene como la sensación de que el cuerpo igual te entrega señales pequeñas que si tú las empiezas a unir y particularmente en perspectiva se hacen más nítidas, que algo quizás no andaba bien. Entonces desde hace un tiempo que ya venía como bajando un poco la carga de trabajo, lo cual fue muy bueno en vista de este escenario porque fue poco lo que tuve que administrar en términos de volumen de trabajo, de clientes. Pero tampoco es tan fácil, me imagino, ir a decir a tus clientes, oye, bajo la cortina por 6 meses, 10 meses, porque eso significa básicamente perderlos como cliente y que te reemplacen en términos de servicio porque toda la vida de la otra persona sigue funcionando. Y cuando tú tomas conciencia de eso, tú tienes, me imagino que varios caminos. Y en la medida que, como decíamos recién, los efectos no sean tan duros, porque yo he sabido de personas que igual les ha pegado un poco más duro y que efectivamente no quedan en condiciones de trabajar algunos días, su recuperación es un poco más larga. De alguna manera, como a mí no me pegaba tan fuerte, no tenía mucha excusa para no seguir trabajando. Y la verdad es que a mí me gusta lo que hago y por lo mismo preferí también mantener la cabeza ocupada en cosas del trabajo en vez de estar googleando todo el día acerca de efectos, posibilidades, pronósticos, que me imagino que es una tentación a la que estamos todos expuestos hoy día por la cantidad de información que circula. Y te mantuviste ocupado también haciendo deporte, Sí, que es otra de tus pasiones. exactamente, trabajando quizás no así de 9 a 6, bueno, de hecho nunca lo he hecho, la verdad. Esto es un espacio para sincerarme. Pero sí menos horas, lógicamente advirtiendo de que estaba con esta situación, agotando un poco los alcances del trabajo y manteniendo siempre una rutina deportiva. Y además, deportiva en términos de yo con las zapatillas haciendo algo y además acompañando siempre a mis dos chicos en sus actividades deportivas, que los dos practican harto deporte, están metidos siempre en entrenamientos, en campeonatos. De hecho, yo soy como el transporte oficial de ellos para sus temas deportivos. Y bueno, hubo momentos que no pude hacerlo, pero hubo mucho tiempo en que decidí seguir haciéndolo. Y creo que como que mi opción, no digo que sea la correcta ni la recomendable, pero la mía al menos fue tratar de seguir viviendo de la manera lo más normal posible. Porque me imagino que si tú te colocas en el modo, como decía recién Silvia, de estoy enfermo, a lo mejor no con un letrero, pero que tú te lo recuerdes permanentemente, me imagino que hay una posibilidad de que te empieces como a meter en un hoyo del que después te sea un poco complicado salir, en términos anímicos, emocionales, y me imagino que incluso hasta físicos. Al final somos una sola unidad y lo que pasa en tu cabeza me imagino que repercute en tu organismo y viceversa. Entonces mi opción fue esa, simplemente seguir haciendo lo que hacía siempre, y en esa línea, como tú decías, fue seguir trabajando, seguir haciendo deporte, seguir siendo papá a tiempo completo lo más que pude, seguir siendo marido en la casa, y yo creo que dio resultado porque de alguna manera el tiempo fue pasando naturalmente, las cosas se fueron dando naturalmente, y gracias a Dios llegamos a un punto que resultó bien esperanzador, que en un momento me dijeron, ok, la cirugía está terminada en este minuto, o sea, la quimioterapia está terminada, las cirugías programadas ya están hechas, y llega un minuto en el que, en este minuto, me dijeron, lo recuerdo perfectamente,
no hay enfermedad visible en tu cuerpo. Lo que igual tiene sus connotaciones, porque no te están diciendo ni estás curado, te están diciendo en este minuto. Y bueno, y después como tú aprendes a que la vida se va dando minuto a minuto, ese es el minuto en que tú celebras, igual te proyectas un poco para adelante, puede haber traspiés. De hecho yo tuve uno recién ahora en julio, contratiempo, pero que afortunadamente, nuevamente todo... ¿De salud? Sí, sí, en los controles de seguimiento, a lo mejor me estoy adelantando, pero tuve uno en abril que salió impecable y en el de julio aparecieron unas pelotitas, unas manchitas, algo en un pulmón, y que efectivamente tenían una relación con lo principal. Pero nuevamente, y doy gracias a Dios, y gracias a las personas con las que me ha tocado relacionarme, a las semanas ya me estaban operando, me sacaron 2 cuñas, creo que hablaban como del pulmón izquierdo. Y nada, estoy de nuevo corriendo, estoy de nuevo entrenando, porque como te decía, esa ha sido mi opción. No sé si recomendarla, pero al menos es la que a mí me ha funcionado. Sí. Y que tiene que ver con seguir viviendo, porque efectivamente yo creo que tú autodefinirte desde la condición de tener una enfermedad no tiene tantas salidas tan agradables, versus seguir viviendo como lo has hecho siempre, pero con alguna conciencia de algunas cosas que a lo mejor antes no veía, permite nuevamente, como te decía al inicio, empezar a encontrarle la gracia a la desgracia. Vais más liviano, no estés tan preocupado del futuro, aprendes a abrazar la incertidumbre, no necesitas tantas certezas, disfrutas momentos. Suena como cliché, y de esto yo había conversado un par de veces con algunas personas que habían dicho que habían tenido experiencias como de este tipo, parecía o tan parecía, que para ellos había sido un renacer el enfermarse. Es como, suena como irónico, pero tiene un sentido de renacer, porque finalmente tú no eres el mismo de que eras antes, por lo que viviste y por el ángulo que después adquieres para mirar las cosas. Y de esa experiencia tuya, ¿qué papel jugó tu familia en este proceso de recuperación? Porque, claro, todas estas metas que estuviste hablando fueron como bien personales. Seguir trabajando, por tus desafíos que tenías laborales con clientes, tu amor al deporte, sigamos con la vida como la continuaba. Pero tu familia que estaba ahí al lado, ¿cómo te sirvió tenerlos ahí para seguir con esta mentalidad positiva durante el tratamiento? O sea, el pilar de todo. En el sentido de que como que todos en mi familia, sin que yo lo quisiera, y gracias a Dios sin que yo lo pidiera, fueron tomando como un rol en este proceso que nos tocó vivir. Y digo que nos tocó vivir el año pasado, porque al final, cuando un miembro de una familia tiene una situación como esta, la viven todos, lo quieras o no lo quieras, porque efectivamente tienen que llevarte a ciertas rutinas. Entramos en una dinámica en la que hay exámenes todos los lunes por medio, que hay quimio miércoles por medio, que hay que ir a entregar la bombita los viernes por medio. ¿Está bien? Y en ese sentido, mi señora puntal, mis niños, la motivación de todo, mi mamá se encargó como de los temas administrativos, con mi hermana y con mi hermano que trabajo, cubriéndome en todo lo que yo no podía resolver, mi cuñada, mi cuñado, sobrinos, todos de alguna manera apoyando en esta vuelta. Y también eso te da como la sensación de que tú no has sido tan penca con ellos previamente, porque son vueltas de mano que sin pedirlas se fueron dando, que uno las agradece, y que después tu sentido de gratitud y retribución a la vuelta de la rueda nuevamente genera como un círculo virtuoso muy bonito, porque tú de alguna manera has sido de una forma con tu entorno más cercano. Cuando más los necesitaste fueron de una forma contigo que te hizo muy feliz y que te ayudó. Y ahora en este renacer, como hablábamos, tú efectivamente haces una escala en este viaje inesperado, en donde te bajas de algo que era como la vida que traías antes, que hay gente como que suele colocarle como una carga negativa. Yo antes andaba siempre apurado, no me hacía cargo. No es mi caso, pero efectivamente hay ciertas cosas que tú puedes repensar, replantear, redefinirlas, y en esta nueva escala tú viajáis con ellos de una manera mucho más bonita. Silvia, Juan habló de varios puntos bien importantes que quiero a ti preguntarte desde tu perspectiva como enfermera en oncología. Una, el tema del ejercicio. ¿Qué papel juega el ejercicio en la actividad física durante el tratamiento de cáncer? Otra cosa, me gustaría saber
cómo es el apoyo emocional que se le ofrece a los pacientes y a sus familias desde los centros de cáncer que ofrecen los tratamientos de quimioterapia. Mira, primero que todo, el ejercicio, el mantenerse activo, es un pilar muy importante del tratamiento, puesto que mantiene masa muscular, capacidad aeróbica y te mantiene en un mejor estado para poder enfrentarte a cirugía, a tratamientos. O sea, en general, nosotros siempre les explicamos a los pacientes, o sea, este no es un tratamiento para quedarse acostado en la cama, que la cama es el peor enemigo en este tiempo. Y también el hacer ejercicio ayuda a tener menos fatiga por el tratamiento. Hay evidencia medio paradójico eso, ¿no? sí, pero hay evidencia que demuestra que hacer ejercicio disminuye la fatiga. Una forma de tratar la fatiga es haciendo actividad física. Perfecto. Entonces yo creo que es un pilar súper importante del tratamiento. Para alguien como Juan, por ejemplo, yo creo que no hubo recomendación que dar ahí, pero la mayoría de las personas, claro, en nuestro país en general son más sedentarias, entonces ahí hay que incentivarlo un poco más. En relación al apoyo psicológico, cada vez los centros oncológicos tienen más apoyo desde el punto de vista de psicooncólogos, que son psicólogos especialistas en oncología, y psiquiatras que ayudan y acompañan también a los pacientes. Como Juan también lo dijo, acá no se enferma solo el cuerpo, se enferma también la cabeza a veces, o sea, como que Juan lo explicó muy bien. De repente te puedes enfrascar en ciertas, y como lo vimos también en el capítulo anterior, puedes quedar pegado en ciertas emociones que a veces no son de las mejores y cuesta salir. Entonces ahí hay que buscar ayuda. Y no está tan instaurado de regla que un paciente, una vez que le diagnostican una patología oncológica, sea derivado al equipo de psicooncología. Pero es importante explorarlo, ver si al paciente le interesa, porque hay mucha gente que cree, no piensa que puede ser necesario, o a lo mejor no es el momento. Porque puede que hoy día te diga que no, pero en 2-3 meses más, cuando a lo mejor se sienta un poco más cansado, sí quiera apoyo. Entonces yo creo que es una ventana que hay que tratar de inducir, porque cuando los pacientes están bien anímicamente, todo fluye más fácil. El caso de Juan fue un caso bien particular, porque yo no había conocido pacientes con tanta pila, con tanto empuje, tan positivo. No todos son iguales. Y eso está bien también, porque cada uno tiene su manera de vivir. O sea, Juan, yo creo que no fue el diagnóstico de cáncer lo que lo hizo activarse. Él es una persona que tiene mucha pila en su vida en general. Pero hay personas que son más calmadas, otras que son más depresivas, otras que son más pesimistas, y eso pasa. Y eso no es malo tampoco. O sea, yo creo que Juan también lo mencionó varias veces. Yo no quiero hacer de esto una recomendación porque fue mi forma y yo así lo viví, pero cada uno tiene su propia vivencia, sus propias herramientas, y hay que ir viendo. Y ponte tú, a mí me pasa que cuando uno conoce y tú al paciente le pones nombre, cara, juntas, familia, red de apoyo y todo, tú vas haciéndote una idea de cuáles son sus fortalezas, las debilidades que tiene, y es ahí donde uno tiene que ir intencionando ciertas cosas para poder acompañarlo. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, a Juan, las personas que trabajan y son independientes, es muy difícil que paren. Claro. Es muy difícil, porque si no, no hay cómo solventar la parte económica, claro. Pero hay personas que son dependientes y paran, y hay personas que paran un rato y después dicen, ¿sabéis qué? Todo el mundo volvió a la vida normal, porque al principio todo se paraliza, pero después todos vuelven a lo suyo y yo me quedé medio solo, preferí volver a trabajar, porque eso me hace desconectarme. Entonces, de nuevo, no hay receta, cada uno tiene sus propias
herramientas y hay que ir explorándolas de a poco. Es súper respetable que la gente no tenga cabeza para trabajar durante la quimioterapia porque uno se pone más lento, está más cansado, tienes molestias físicas, pero cuando hay una necesidad hay que hacerlo nomás. Y si tienes la oportunidad de tener una licencia y estar más tranquilo, también puedes hacerlo, pero aún así, no todas las personas con los mismos diagnósticos y con las mismas, hacen cosas todas absolutamente distintas. Y por eso mismo, esto es una experiencia más. Escúchenla, agárrense de lo que Juan está diciendo, si le sirve un pedacito de esta entrevista. Si no, tal vez en media hora después, el día siguiente, algo de lo que ha dicho Juan o Silvia puede nuevamente servir en el momento. Hay diferentes etapas de la quimioterapia, tratamientos diferentes. Entonces, Juan, muy agradecido que haya estado acá. Y a modo de cierre me gustaría preguntarte dos cosas. ¿En qué estás ahora? ¿Cómo va tu seguimiento? ¿Y qué le diría a alguien que acaba de recibir el diagnóstico similar al tuyo? Bueno, en términos de seguimiento, efectivamente yo partí con mis seguimientos, me los activaron en enero. Son trimestrales, por ende, abril tuve el primero, julio tuve el segundo. En julio tuve un pequeño traspié, donde efectivamente hubo un hallazgo que tuvieron que atender y que derivó en una nueva cirugía. Y nuevamente, para mí es colocar el marcador en 0 y seguir controlándome sagradamente. No veo posibilidad de no hacerlo. Respeto si alguien no quisiera hacerlo por los motivos que tuviese, pero si tuviera que recomendarlo, se lo recomendaría hacerlo, especialmente los que son de un pinchazo así en una mañana con ayunas, que realmente el ayuno puede ser lo más complicado de ese seguimiento. Y como recomendación o como sugerencia, yo creo que es como aceptación. A veces uno reniega probablemente, y reniega de todo, no solo de la enfermedad o de la salud, reniega de la situación en la que está, en la casa en donde vive, que te gustaría tener otra cosa. Y llega momentos en los que efectivamente el tema sale de tu control. Tienes que confiar y creer. En mi caso yo decidí confiar y creer en los doctores, en los equipos de enfermería, en las personas que hacían la quimio. Jamás puse en duda nada de lo que me han dicho. Hay gente que dice no puede ser tan crédulo, busca una segunda o tercera opinión, infórmate. Pues yo decidí confiar. Lo que también ha sido un aprendizaje para mí. Creer en las personas que saben lo que hacen, ponerme en sus manos, porque gracias a ella en gran parte estoy hoy día acá parado, y tener fe al final, pero fe en lo que sea. Uno, me imagino que su único sueño es que llegue un minuto, bueno, cuando estás en la quimio, lo único que quieres es que llegue un minuto donde llegan todas las personas de enfermería, le llevan como un diploma, toman una campana, hacen como todo un ritual de término. Pero esto me imagino que no termina, y el hecho de controlarse permanentemente te coloca en un modo en el que efectivamente te puedes encontrar con cualquier cosa, y abrazar esa incertidumbre es una nueva forma de vivir, y que además te permite liberarte en todos los otros ámbitos de tu vida. O sea, ya soltar el control de lo que pasa con tu salud, que es lo que define el que permanezcas vivo o no. O sea, créeme que si tú sueltas eso, todo lo otro lo puedes soltar con mucha más facilidad. Y aprender a vivir más tranquilo, más conforme, más agradecido. ¿Sí? Ver a tus hijos sanos, ver a tu familia junta, lo que te decía recién, que haya cosas dentro del refrigerador, que tengáis plata a fin de mes. Esas cosas que son tan obvias, que son casi parte del paisaje, todo tiene un sentido y un sabor distinto. Entonces, como recomendación, aferrarse a eso, seguir viviendo, no pensar calamidades, que me imagino que son parte del juego, pero no va a pasar hoy día. Y eso lo dices porque tú también pensaste calamidades, me imagino, en algún momento. Muchas veces, claro. Muchas veces. Y los momentos de angustia, los momentos de llanto, los momentos de pena, los momentos de rabia, porque al final es como intensamente, pasáis por todos los colores en esta etapa, vivirla, pero al final quedarte con que estás haciendo tu parte. Y creo que una vez me dijeron, hay una parte que hacemos nosotros, los equipos médicos, hay una parte que haces tú como paciente, y hay una parte que hace en quien tú creas que tiene alguna incidencia en el destino de tu vida, que puede ser Dios, puede ser lo que tú creas. En mi caso es Dios. Y si en ese sentido se alinean los dados que tira cada uno de estos actores en esta serie, o sea, se abren posibilidades y tenés que aferrarte a ellas. Y como última recomendación, creo yo, es
en esa actitud de creer y confiar, o sea, aferrarte a eso y no desgastarte tratando de buscar información en fuentes que te pueden llevar a encontrar cualquier cosa. Google da para mucho, ¿cierto? Exacto. Si tú en un computador te ponías a googlear, todo termina en catástrofe y en muerte y en estadística. Y si te vas a guiar diciendo, oye, la esperanza de vida, 5 años, según un estudio hecho por la universidad de no sé dónde, es 3 años, o sea, sería angustiante ir así. Y leí varios, pero cuando ya vi que no me llevaban a nada, es como aférrate a lo que te sirve, porque llenarte de información que está disponible por todos lados puede ser que te metan un hoyo en un loop del que no vaya a salir. Porque uno se pone a googlear y encuentra lo que quiere encontrar. Entonces, confiar, creer, abrazar el destino, tener fe y hacer ejercicio. Porque de verdad, como decíamos recién, te coloca como un manto protector frente a varias cosas. Te vas más rápido para la casa cuando te operan. Las operaciones son más cortas, más simples. La quimio no te pega tan fuerte. Y vivir más contento. Entonces, el consejo es pónganse zapatillas. Te veo bien, así que te creo completamente. Gracias, Juan. A ti, ustedes, por invitarme. Silvia, quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué le diría a un paciente que tiene miedo a comenzar un tratamiento de quimioterapia? Que se ve un tratamiento como que podría ser agresivo, como el que tuvo Juan. Le diría, trataría de desmitificar esto que decía Juan de la quimioterapia y todas las imágenes que se nos vienen a la cabeza, ¿cierto? De esta persona bien delgada, vomitando, sin pelo, que son como más ciencia ficción, creo yo, que realidad hoy día. Porque años atrás probablemente sí se trataban con menos precisión los tumores o las enfermedades como el cáncer. Yo creo que lo que yo les diría es que, y que yo creo que concuerda mucho con lo que dijo Juan recién, que abracen su experiencia. O sea, yo creo que tienen que escribir su propio libro, su propia recomendación para adelante, porque el cáncer de colon, por ejemplo, puede tener miles de presentaciones distintas. Los pacientes pueden ser miles distintos. Y las experiencias, las familias, todo es distinto. Entonces yo los llamaría como a escribir su propia historia. Obvio, no les puedo pedir que no tengan miedo, porque todos le tenemos miedo a lo desconocido. Es obvio. Pero que aguanten la primera. Siempre les digo yo, aguante la primera quimio, porque después que haga la primera, cuando viene la segunda, ya no va a ser tan incierto todo. Ya vas a ver, pucha, estos días son buenos para mí, estos son mis días malos, estos días puedo organizar un almuerzo con mi familia, estos no. O sea, yo creo que después de haber vivido una quimioterapia, digo, una aplicación y el tiempo que dura hasta la otra, Claro. te da de nuevo ese conocimiento y un poquito más el control de saber cómo lo vas a tolerar y ya después no vas tan asustado. Entonces yo creo que hay que acoger el susto porque es parte del proceso. Pero yo los invitaría a no tener miedo. O sea, que tengan miedo. Es normal. Pero que tengan un miedo que sea como proporcional a lo que les está pasando. Porque hay gente que teme mucho. A vivir el miedo y no en el miedo. Algo Claro, así. claro. Porque hay gente que tiene muchas tiene muchas ideas de lo que le podría pasar y a lo mejor la quimioterapia que le vamos a poner no da ninguno de esos efectos secundarios. Entonces, es súper importante que los equipos de salud siempre van a estar educando a los pacientes en contarles cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son los potenciales efectos adversos y enfocarte en eso, en lo que te entrega tu equipo de salud y no en la experiencia de otro porque no necesariamente va a ser la misma. Gracias, Silvia. Juan, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Silvia, nuevamente por brindarnos tu valiosa perspectiva. El episodio de hoy es solo un ejemplo de cómo podemos sobreponernos a las adversidades, encontrar la fuerza en nosotros mismos y en quienes nos rodean. Recuerden que este podcast es para ustedes, para acompañarlos en este viaje inesperado. Nos despedimos por hoy, pero los esperamos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando historias que nos enseñan, que nos hacen respirar y seguir mirando hacia adelante. Soy Alfredo Menéndez, junto a Silvia Palma, y esto fue Un Viaje Inesperado.